El propósito de su presencia. Zonas de radiación divina, su presencia y el evangelismo. Una y otra vez nos preguntamos, ¿por qué no puedo ganar a mis amigos para el Señor? ¿Por qué los miembros de mi familia no parecen interesados en Dios? La respuesta quizá no le agrade y le golpee por lo cruda, pero a menudo la verdad duele. La razón por la cual las personas que lo conocen no están interesadas en su Dios quizás sea porque no lleva lo suficiente de la presencia de Dios en su vida. Existe algo acerca de esa sublime presencia frente a lo cual todo lo demás palidece. Sin ella, estará tan carente de brillo y de vida como cualquiera otro. No importa su esfuerzo, sin la presencia de Dios será apenas otro don nadie para quienes lo rodean. Yo no sé cuál será su sentir, pero yo me cansé de ser un don nadie para los perdidos que están en contacto conmigo. Tomé una decisión, determino, dispongo mi corazón y declaro que voy a buscar la presencia de Dios en mi vida. Voy a procurar estar tan cerca de Dios de tal modo que cuando yo camine en los lugares públicos y seculares, la gente se encuentre con el Señor. Quizá no sepan que yo estoy allí, pero sí sabrán que Dios está allí. Quiero estar tan saturado por la presencia de Dios que cuando ocupe la silla de un avión, todas las personas que estén cerca de mí se sientan de repente incómodas si no están en buena relación con Dios, aunque no haya pronunciado una sola palabra. Lo que quiero no es echar culpa sobre ellos o condenarlos. Lo que quiero es llevar conmigo la fragancia de mi Padre. Entendemos por programa de evangelismo la práctica de visitación por las casas puerta a puerta, la distribución de folletos o tratados con mensajes evangelísticos o cualquier otro programa similar de la Iglesia diseñado para ganar a los perdidos. John Wimber nos ayudó a comprender el evangelismo de poder, mediante el cual mezclamos la unción con el programa. En esta forma de evangelismo, oramos para que alguien sea sanado en la calle, en vez de testificarle o entregarle tratados. Pero hay poca comprensión y menor uso de lo que yo llamo evangelismo de presencia. Ocurre cuando el remanente de la presencia de Dios en una persona crea una zona de radiación divina, un campo de influencia de la presencia manifiesta del Señor de tal magnitud que afecta a quienes están a nuestro alrededor. Es entonces cuando la gente lo nota y dice de nosotros, ellos han estado con Jesús, según Hechos 4:13. La sanidad efectuada por la sombra de los apóstoles puede ser una buena demostración de lo afirmado anteriormente. No era la sombra de Pedro la que sanaba a la gente, fue la sombra de quien habitaba en la vida del apóstol y caminaba con el que creó una zona de sanidad divina, un área libre de poder y la influencia de los demonios. Los hebreos creían que la unción se extendía hasta donde llegaba su sombra. Yo creo que la gloria alcanzará hasta donde la sombra de Dios alcance. Llena la tierra y cúbrela, Señor. El Evangelio de Marcos nos cuenta que inmediatamente después de que Jesús asombró a sus discípulos reprendiendo los vientos y el mar durante una gran tormenta, ellos llegaron al país de los Gadarenos, Marcos 4:35 y capítulo 5, versículo 1. Algo sucedió ese día que yo oro porque ocurra también en nuestros días. Cuando la planta del pie de Jesús tocó la arena de la playa de Gadara, un hombre que estaba a casi 1 kilómetro de distancia, poseído por 5,000 demonios, repentinamente fue liberado de sus garras sofocantes por primera vez. ¿Que cómo lo sé?, preguntará usted. Marcos nos cuenta que cuando el endemoniado vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante él en un acto de adoración. Hasta ese preciso momento los demonios le habían dicho a este hombre a dónde debía ir y lo que debía hacer a cada instante. Él no tenía control sobre sus propias acciones, aun cuando los demonios le ordenaban herirse a sí mismo. ¿Qué produjo ese cambio? ¿Qué ocurrió en un momento que cambió la mente y las acciones descontroladas de un hombre poseído por 5,000 espíritus satánicos? Yo le diré lo que ocurrió. El Padre entró en la casa. Eso es lo que necesitamos en este día. Necesitamos oír las pisadas de Dios cuando sus plantas toquen la tierra siquiera una vez. Cuando eso ocurra, no tendremos que preocuparnos por decirle a los demonios pequeños que se vayan. Ni siquiera tendremos necesidad de citarle las Escrituras o procurar destruir sus fortalezas. El propósito de su manifiesta presencia es liberar a los cautivos, para que se cumpla la escritura de Lucas 4:18. Él quiere terminar lo que le fue imposible concluir en Nazaret cuando dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Señor, queremos verte. Estamos cansados de hablar solamente de ti como niños de escuela dominical. ¿Cuándo te vas a manifestar, Señor? Yo oro y ruego a Dios para que una visitación como la que se describe en el capítulo 6 del libro de Isaías venga sobre las iglesias en las ciudades, porque todo lo que se requiere es una pisada del Dios Todopoderoso en una ciudad para romper las cadenas de décadas y siglos de dominio satánico. Oro porque podamos decir con el profeta Isaías, yo he visto al Señor. Oro por un avivamiento colectivo en la iglesia,
pero le pido al Señor que nos dé primero un avivamiento individual en cada una de nuestras vidas. Señor, no venimos a ti solo en busca de una bendición, te queremos a ti, el bendecidor. Necesitamos un avivamiento. Debo advertirle que a veces es necesario ser quebrantado para tener un avivamiento. Esa es la manera en que él ocurre. Yo lo animo para que se sature de la presencia del Señor a cada oportunidad. Cuando se acerque a Él, no corra ni se apure. Sea consciente de que debe estar en el número 1 de la lista de sus prioridades. Permita que el Señor realice un trabajo profundo en su corazón. Esta es la forma en que Dios crea un estanque profundo en su vida, que llegue a ser un pozo artesiano de poder, de gloria y de la presencia del Señor. El propósito de su presencia es traer liberación a los cautivos y victoria para sus hijos. Las peleas se acaban cuando Papito entra a la casa. Durante siglos hemos peleado batallas espirituales contra Satanás y sus malos muchachos, utilizando palabras atrevidas y a veces palos y piedras, pero es tiempo de clamar a nuestro Padre y de ver que las batallas de nuestro vecindario toman un rumbo totalmente diferente. Se lo digo con cada onza de fe que hay en mi ser, que si el Padre de todos nosotros puede descender y hacer que su manifiesta presencia toque la tierra siquiera una vez, si tan solo una pequeña lágrima de sus ojos cae en una ciudad como Los Ángeles, Nueva York o Chicago, entonces el diluvio de su gloria traerá un avivamiento a través de toda la tierra y los demonios huirán y los pecadores caerán sobre sus rodillas. Ayúdanos, Señor Jesús. Ven, Padre. Abba, Padre. Papito lindo. Nosotros te necesitamos. El punto focal es este. Si se encuentra en realidad hambriento de ver que papá lindo entre en escena, entonces comprenda que debe dejar de buscar sus beneficios y renunciar a pedir que él haga esto o aquello por usted. Con nuestra forma de actuar hemos convertido lo que erróneamente llamamos iglesia en un gran club llamado el Club Bendíceme, en donde nos aprestamos a recibir estas y aquellas bendiciones. No estoy tan seguro de la necesidad de buscar más bendiciones. Eso fue lo que los israelitas hicieron durante todos esos siglos después de desechar el rostro de Dios. Necesitamos buscar contrición y arrepentimiento y decir con nuestras acciones como con nuestras palabras: Señor, te queremos a ti. No nos importa si haces esto o aquello. Nos humillamos ante tu altar. Haz que tu fuego purificador caiga sobre nosotros para que podamos finalmente ver tu rostro. ¿Por qué necesitamos pasar por todo esto? Puedo pensar en por lo menos 2 razones. Primero, la experiencia de ver cómo la gloria de Dios transforma vidas. Es la mayor experiencia formadora de hábitos que un ser humano pueda tener, y el único efecto colateral es la muerte de la carne. La segunda razón es esta: el verdadero propósito de la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas es el evangelismo. Si podemos llevar con nosotros un remanente, una secuela de la gloria de Dios de nuevo a nuestros hogares y a nuestros negocios, y si podemos reflejar un tenue brillo de su latente presencia dentro de las iglesias tibias e indiferentes, entonces no tendremos que suplicarle a la gente que venga en arrepentimiento ante la presencia del Señor. Ellos correrán hacia el altar cuando la gloria de Dios rompa su esclavitud, y no podrán ir a ningún otro lugar. Ningún ser humano puede venir al Padre por otro camino o de otra manera que no sea mediante el arrepentimiento y la salvación a través del Señor Jesús. Cualquier otro mal llamado camino de salvación lleva la marca del ladrón y del destruidor. El Señor sabe que procuramos facilitar el camino para que la gente venga a Dios, mediante gracia barata y avivamiento sin costo. Y al final conseguimos conversiones de promoción que con dificultad duran una semana. ¿Por qué? Porque lo que le dimos a la gente fue un encuentro emocional con el hombre, cuando lo que realmente necesitaban era un encuentro con la gloria y la presencia de Dios misma, que implicaba muerte de la vida carnal. De aquí en adelante nuestra oración debe ser: Padre, confesamos que queremos ver cambio en nuestras vidas y en la iglesia para que podamos realizar cambios en la ciudad. Danos un corazón tierno y dispuesto y una pasión por ti para que comencemos a ver tu gloria fluir de nosotros, para convencer y salvar a los perdidos. Trasluce y comunica tu presencia a través de nosotros, como lo hiciste a través de Charles Finney, cuando caminaba por las fábricas y veía a los trabajadores caer sobre sus rodillas bajo tu gloria, pidiendo perdón, aunque no se había predicado ni dicho ni siquiera una sola palabra. Que la más tenue sombra de tu presencia en nuestras vidas sane a los enfermos y restaure a los lisiados que encontramos en las calles. Que tu presencia nos sature de tal manera que nuestros huéspedes, que no son salvos, no puedan entrar en nuestros hogares o estar a nuestro lado sin sentir arrepentimiento en sus corazones. Que tu gloria provoque en sus vidas convicción de pecado, que lleva a la salvación, no por las palabras de nosotros, sino por causa de tu presencia y de tu poder que habita en nuestros corazones. Honestamente, busco el mismo tipo de avivamiento que vivieron en las Nuevas Hébridas cuando funcionarios de la policía enviaron por Gordon MacDonald, quien realizaba servicios nocturnos de avivamiento en esa región. Le dijeron al evangelista: ¿quisiera venir por favor a la estación de policía? Hay una enorme cantidad de personas aquí y no sabemos qué les pasa, pero creemos que usted sí lo sabe. Este hecho ocurrió en realidad.
McDonald comentó que era como si una plaga hubiera llegado a la población. Mientras caminaba con los oficiales a través del pueblo a las 4 de la mañana, la gente lloraba y oraba detrás de cada montón de heno y detrás de cada puerta. Los hombres se arrodillaban en las esquinas de las calles. Las mujeres y los niños en sus pijamas se apretujaban unos contra otros en las entradas con lloro y clamor. Cuando el evangelista llegó finalmente a la estación de policía, encontró afuera cantidades de personas que lloraban y suplicaban. «¿Qué les pasa?», les preguntó. Ellos no sabían lo suficiente de Dios como para entender que Él los tocaba. Sabían que algo estaba mal y que eran culpables. La única cosa que hicieron fue ir a la estación de policía y confesar que algo estaba mal. Lo que andaba mal era que había pecado en sus corazones y la convicción de Dios había venido sobre ellos de repente. Cuando esta gente comenzó a inundar la estación con sus confesiones de mal comportamiento, la policía no tuvo la respuesta. El evangelista se paró en las gradas o escalinatas de la estación muy temprano esa mañana y predicó el sencillo evangelio del arrepentimiento y de la salvación mediante Jesucristo, y un genuino avivamiento vino sobre aquel lugar. Ese es el tipo de avivamiento al que me estoy refiriendo, el cual sobrepasa y abruma en forma rápida los recursos y el poder humano de cada iglesia. Norteamérica hambrienta, pero el pan viejo. Con franqueza creo que seríamos incapaces de contener o manejar tal cosecha de almas en nuestro actual estado espiritual, porque no tenemos suficiente pan fresco de su presencia en nuestra alacena para las masas hambrientas. Quizá a algunos les molestará lo que digo, pero me preocupa la mentalidad que existe en la iglesia de dedicar al Señor solo medio tiempo y utilizar el otro medio para ir de pesca. Tocamos este asunto en el capítulo 2 bajo el tema «No hay pan en la casa del pan», pero conviene repetirlo hasta que la situación cambie. En cada esquina de las ciudades norteamericanas tenemos pequeñas tiendas que permanecen abiertas las 24 horas del día para satisfacer la demanda del público de sus productos, mientras que la mayoría de las iglesias que supuestamente satisfacen el hambre espiritual de la nación abren solo 2 horas los domingos en la mañana. ¿Por qué la iglesia no permanece abierta todos los días y todas las noches? ¿No se supone que ofrecemos el pan de vida a los hambrientos? Algo está terriblemente mal, y no creo que sea el hambre espiritual de los norteamericanos y su deseo de Dios. Ellos tienen hambre, sí señor, pero también tienen suficiente vivacidad y agudeza para conocer la diferencia entre el viejo pan de la experiencia religiosa del ayer y el fresco alimento de la genuina presencia de Dios. Una vez más, debemos concluir que la razón por la cual los hambrientos no tocan a nuestras puertas es que la casa del pan está vacía. Es interesante notar que ninguna de las 50 iglesias más grandes del mundo se encuentra en los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser esto? ¿No hemos enviado misioneros alrededor del mundo durante más de 200 años? Los hambrientos necesitan pan fresco en abundancia, no viejas migajas tiradas sobre la alfombra que sobraron de la última comida del siglo pasado durante un ensayo de bodas. Tengo un amigo que pastorea una iglesia con alrededor de 7,000 miembros. Su iglesia es sin duda el mejor modelo en Norteamérica de iglesia fundamentada en el sistema de células, pero él me dijo que había asistido hace poco a una conferencia en el exterior y lo que allí descubrió le hizo derramar lágrimas de tristeza. Me dijo: «Tommy, algo me acongojó en esa conferencia». Me explicó que los organizadores realizaron un taller para pastores de iglesias de más de 100,000 personas y luego añadió: «Yo no pude aguantarme y tuve que abrir la puerta para ver si había allí algún conocido. En el auditorio había unas 20 o 30 personas y me entristeció el hecho de que yo no podía entrar». Luego, con lágrimas en sus ojos, me dijo: «Entonces entendí, Tommy, ninguno de los que estaban en el recinto era norteamericano. Este hombre ha sido bastante exitoso en su ministerio de acuerdo a los estándares americanos. Se las ha arreglado para hacer un impacto considerable en su ciudad de 400,000 habitantes, pero quiere más. No tiene mentalidad de contador, ni es un enamorado de las cifras interesado en competir con otros pastores, ni se jacta de la asistencia a sus servicios del domingo en la mañana. Él es un decidido buscador de la presencia de Dios y un ganador de almas. Sus lágrimas no fueron producto de los celos, sino de dolor y tristeza. Si alguna vez existió un país maduro para el avivamiento, ese país es los Estados Unidos. Es tiempo de que el pueblo de Dios lo busque con hambre y con determinación, porque el fuego debe primero prender en la iglesia antes de que sus llamas se esparzan por las calles. Estoy cansado de tratar de realizar la obra de Dios con manos humanas. Lo que necesitamos para un avivamiento nacional es solo una cosa: la manifestación de Dios. Si usted quiere que las clases de enseñanza secundaria en su escuela local se conviertan en reuniones de oración, necesita la manifestación de Dios. No me refiero a una ocurrencia histórica o teórica. En algunos momentos, la gloria de Dios ha fluido en las iglesias con tal intensidad que su pueblo ha andado con cuidado en los restaurantes. Una simple inclinación de cabeza para elevar una oración de acción de gracias por la comida, y las meseras y otros clientes acudían a la mesa llorando compungidos diciendo: «¿Qué pasa con ustedes?». Mi esposa hacía fila para pagar algunas compras en una tienda durante el tiempo de la visitación de Dios en Houston, cuando una mujer la tocó en el hombro. Mi esposa se dio vuelta para ver quién era y encontró a una persona totalmente extraña que lloraba sin ningún recato.
Esta dama le dijo: yo no sé quién será usted, ni lo que hace, ni lo que tiene, pero le cuento mi angustia. Mi esposo es abogado y estoy tramitando un proceso de divorcio. Y comenzó a exteriorizar sus demás problemas y finalmente dijo: lo que en resumen le digo es que yo necesito a Dios. Mi esposa miró a su alrededor y preguntó: ¿quiere decir aquí? Aquí mismo, dijo la mujer. Mi esposa volvió a preguntar: ¿con toda esta gente en la fila? De inmediato la mujer se volvió a la persona que estaba tras ella en la fila y le dijo: señora, ¿nos permite que esta dama ore por mí aquí mismo? La mujer aludida respondió llorando: sí, y que ore por mí también. No existe un atajo. Cosas sobrenaturales como estas le ocurrirán a usted también, pero hay solo una manera de hacer que sucedan. Ocurren solamente cuando el sacerdote y los ministros lloran entre el pórtico y el altar y le ruegan a Jesús: Señor, perdona a la gente. No existe un atajo o una forma abreviada o fácil para tener un avivamiento o para lograr que su presencia se manifieste. La gloria de Dios viene solamente cuando, quebrantado y arrepentido, usted se pone sobre sus rodillas, porque su presencia requiere pureza. Solo los muertos ven el rostro de Dios. No podemos esperar que otros se arrepientan en forma profunda y sincera si usted o yo no estamos dispuestos a caminar continuamente en ese grado de arrepentimiento. El mundo está cansado de oír sermones populares predicados en pomposas iglesias detrás de elevados púlpitos. ¿Qué derecho tenemos o qué autoridad nos asiste para decirle a los demás que se arrepientan cuando existen problemas tan evidentes en nuestra propia casa? La hipocresía jamás ha tenido la aprobación de Dios en su iglesia, pero nosotros la volvimos la principal atracción en ella. Lo que necesitamos hacer es venir en busca de limpieza y confesar: sí, tenemos algunos problemas. Sí, yo tengo algunos problemas también, pero me arrepiento de mis pecados ahora mismo. ¿Hay alguien aquí que quiera unirse conmigo en arrepentimiento? Creo que todos nos sorprenderíamos de la cantidad de personas que comenzarían a zafarse de la sociedad corrupta cuando vean arrepentimiento en la iglesia. Una vez más volvemos a nuestro problema más serio. No tenemos el pan de la presencia de Dios. Nuestras iglesias viven llenas de pródigos de profesión, quienes aman más las cosas de su padre que a su padre mismo. Venimos al comedor familiar no para buscar o tener más de la persona de nuestro padre, sino para suplicar o persuadirlo de que nos dé todas las cosas que hay en su casa y que él nos ha dicho que son legalmente nuestras. Abrimos el libro santo y decimos: yo quiero todos los dones, quiero la mejor porción, la plenitud de la bendición, quiero tener todo lo que me pertenece. Irónicamente, fue la bendición del Padre la que financió realmente el viaje del hijo pródigo, lejos del rostro de su padre. Y fue la nueva revelación de su pobreza la que impulsó al hijo a volver otra vez a los brazos del Padre. A veces utilizamos las mismas bendiciones que Dios nos da para financiar nuestra jornada de alejamiento del Señor como centro de nuestra vida. Es muy importante que retornemos al punto cero, a la máxima y eternal meta de habitar con el Padre en íntima comunión. Señor, pon en nuestros corazones hambre de ti, no de las cosas que nos puedas dar. Apreciamos, Padre, tus abundantes bendiciones, pero estamos hambrientos de ti, de nuestro bendecidor. Ven y muéstranos el verdadero propósito de tu presencia.